¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo ya? Sí, sí, sí. Yo soy el primer sorprendido. Casi se me había olvidado y todo cómo funcionaba el programa de grabación y tal, que es simplemente darle un botón, o sea que imaginaros. Pero bueno, he estado liado con algunos compromisos, tenía cosas que hacer y bueno, que no me apetecía tampoco, o sea, ¿para qué os voy a engañar? He visto por fin Spider-Man No Way Home, lo cual me permite hablar de los spoilers de la película, aunque bueno, de lo que voy a hablar es de que aparecen reunidos por todo esto del multiverso los tres actores que han encarnado anteriormente al personaje en la gran pantalla, ¿no? Y pensé que sería una buena idea hablar de quién es el mejor Spider-Man, hacer una serie de vídeos, pero ciñéndome en lo que aporta cada uno de los actores al personaje y en el contexto de toda su filmografía, toda su obra y etcétera, etcétera, empezando por el primero, Tobey Maguire, que me imagino que quizás por edad, porque el vínculo emocional que cada uno tenga con el Spider-Man correspondiente, pues es un poco por edad. Y estaréis pensando que Tobey Maguire es mi Spider-Man, ¿no? Porque yo tengo más años que un dinosaurio. Aunque en realidad os tengo que decir que cuando se estrenaron las primeras películas de Spider-Man, la primera fue en el 2001, si no me equivoco, yo no estaba realmente tan metido dentro del género de los superhéroes, porque hay que entender que, tal y como lo conocemos hoy en día, no existían. O sea, había unos islotes ahí de las películas de Batman y las películas de Superman, de la distinguida competencia que se habían hecho en su momento, pero no había un género como tal. O sea, el género de los superhéroes no existía. Teníamos el antecedente de los X-Men que se habían estrenado el año anterior. Spider-Man se estrenó el año siguiente y era como la segunda película seria, ¿no?, que se hacía de superhéroes, y después vinieron las de Hulk, las de Daredevil, las de Ghost Rider, el motorista fantasma, las de los Cuatro Fantásticos, las primeras, ¿no? Y tenían sus cosas buenas pero sus cosas malas, y claro, yo como lector de cómics desde que era niño, pues me molestaba un poco esas licencias que se tomaban. En el caso de Spider-Man, que se menciona en la propia película de No Way Home, lo de los lanzarredes orgánicos, o sea, que pudiera lanzar redes, o sea, menos mal que lo utilizan en la película como chiste, o sea, porque realmente es chistoso. Y además, también, ¿por qué no reconocerlo?, me molestaba un poco el hecho de que cuando yo leía cómics era más o menos normal que leyeras cómics con 5, 6, 7 años, pero ya llegaba un momento en el que si leías cómics era como raro, ¿no? Eras un bicho raro. Y de repente se hacían estas películas y todo el mundo era como, ¡wow! ¿Cómo mola esto? Y yo era como, sí, efectivamente, mola, mola. Por eso mismo que tú decías que lees cómics, eres gilipollas. Bueno, pues, ¿ves? Molan, molan, molan. Que por cierto, ahora también me resulta bastante gracioso que hay mucha gente que me dice, es que fulano es el mejor Spider-Man porque es el que se parece al de los cómics. Y yo me quedo como, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué cómics? ¿A qué cómics se parece? Porque claro, Spider-Man se creó en los años 60. Estamos en el 2022. Desde el 1960 a 2022 se han publicado millones, no miles, millones de cómics. Y te aseguro que hemos visto muchas facetas del personaje a lo largo de todo este tiempo. No, se parece a un cómic que me compré, que es el único cómic que me he leído en mi puñetera vida, y entonces por eso se parece al del... Ah, vale, ok, que eres un entendido, no lo sabía, perdóname. Pero bueno, vamos a hablar ya de Tobey Maguire, que yo voy a titular como el Spider-Man loser, ¿no? Aunque bueno, ahora explico un poco todo esto. Para empezar, como voy a analizar estos vídeos desde una perspectiva de interpretación como actor, ¿no?, que es lo que soy, tengo que decir que Tobey Maguire no es un actor muy académico, lo cual no es necesariamente malo. Pero él, en realidad, empezó de niño, de muy joven, su madre le apuntó a unas clases de teatro y él dijo, venga, pues vale. Pero, ojo, y es que fue paralelo, es decir, no tuvo una formación de X años y entonces después intentó ganarse la vida como actor, sino que automáticamente, en cuanto empezó a tomar clases, su madre también empezó a apuntarle a todos los castings que aparecían en los periódicos. Y en esos castings siempre coincidía con un mismo actor joven, de niño, que también empezó muy joven, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, que se llamaba Leonardo DiCaprio. Y entonces, el hecho de coincidir constantemente en los mismos sitios, aspirando además a los mismos papeles, pues hizo que se hicieran amigos, aunque irónicamente la verdad es que siempre Maguire perdía frente a DiCaprio, es decir,
a quien contrataban era a DiCaprio, no a Maguire. Aún con todo y con eso, lo cierto es que, como digo, se hicieron amigos y formaron lo que se llamó como los Pussy Poses, que, como os he dicho en otros vídeos del canal, era un grupo de actores jóvenes que estaban en la misma edad y despuntando en la meca del cine, en Hollywood, a mediados de los 90, y que sembraban el caos cuando empezaban a salir, porque salían todas las noches de fiesta, intentaban ligarse a todas las chicas, gastaban bromas y etcétera, etcétera. Otro día os hablo de los Pussy Poses. Una forma de vida, de trasnochar y etcétera, que le pasó factura. De hecho, llegó a tener problemas serios de alcohol, Tobey Maguire, y con tan solo 19 años, a los 19 años dijo se acabó, y según él dice, nunca ha vuelto a probar una gota de alcohol. Y además también le pasó factura en su educación, digamos, básica. Él mismo ha dicho que pasaba de ir a las clases o iba, pero sin prestar atención, estaba entusiasmado con lo de ser actor y completó su formación básica cuando ya era un actor conocido, o sea, en los 2000. Y sin duda, y sin ser yo psicólogo ni nada de eso, pero me imagino que el perder constantemente, perder entre comillas, ¿no? Perder constantemente contra Leonardo DiCaprio, que sin embargo, gracias a DiCaprio, o sea, DiCaprio conseguía el papel y luego decía, oye, el papel del amigo del protagonista lo podía hacer un chico que conozco, ¿no? Y entonces consiguió muchos trabajos gracias al enchufe de DiCaprio. Pero yo me imagino que le tuvo que pasar factura de alguna forma a nivel emocional, o por lo menos a su autoestima, el ver que siempre perdía, de nuevo las comillas, frente a su mejor amigo. Y como suele pasar con todas las facetas de la vida, cuando dejas de buscar algo, cuando dejas de competir, cuando dejas de intentar superar al otro, pues le acabas superando. La vida es así de irónica y de puñetera a veces. Y es que Tobey Maguire decidió, llegado cierto momento, que ya se había cansado de intentar aspirar a los mismos papeles que sabía que le iban a dar a DiCaprio en lugar de a él, así que intentó buscar qué otros papeles podía él interpretar y a los que DiCaprio no aspiraría. Y por eso Maguire empezó a labrarse un nombre dentro de la industria, de la meca del cine, en películas que podrían considerarse dentro de la industria como películas más independientes. Por ejemplo, La tormenta de hielo, de Ang Lee, Pleasantville, película de la que hablé anteriormente en el canal, en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, por si le queréis echar un vistazo, o, sobre todo, Las normas de la casa de la sidra. Película esta que vio el director asignado al proyecto del Spider-Man, ¿no? Sam Raimi, el director, y que le gustó tanto su interpretación que dijo, este es mi Peter Parker. ¿Y por qué digo que en ese momento superó Maguire a DiCaprio? ¿Por primera vez? Bueno, porque la historia de la traslación de Spider-Man de las viñetas a la pantalla, eso sería para hacer otro vídeo, porque desde los 80, es decir, pasaron 20 años de proyectos que se iban levantando y se caían, se levantaban y se caían, se levantaban y se caían, y habían pasado directores y actores de todo tipo, pero el proyecto que más tuvo posibilidades de ver la luz antes de la película que finalmente vimos fue uno que hubiera tenido a James Cameron como director y a Leonardo DiCaprio como el protagonista, es decir, como Peter Parker, Spider-Man. Así que, ¡sí! ¡Finalmente! Maguire se quedó con un papel que habría sido destinado para Leonardo DiCaprio. Pero la realidad es que entre medias de ese proyecto que se iba construyendo poco a poco, pues apareció Titanic, para además el mismo director y el mismo actor, James Cameron y Leonardo DiCaprio. Y después del mega éxito que supuso Titanic, tanto Cameron como Leonardo DiCaprio consideraron que hacer una película de superhéroes como que sería de alguna forma bajar un escalón, ¿no? Que ellos estaban para otros proyectos. Ojo, os recuerdo que a principios de los 2000 el género de los superhéroes tal y como hoy en día lo conocemos no se parecía en nada, de hecho no existía, eran películas aisladas. Y por ende se consideraba que era un entretenimiento menor, ¿no? Leonardo DiCaprio era, vamos, tenía otro estatus en ese momento. Pero, bien, Maguire, bien, le superaste, le superaste. Prueba de todo esto que os acabo de contar es que los ejecutivos de Sony Pictures tampoco querían a Maguire porque le consideraban demasiado enclenque. Sí, iba a dar el perfil como Peter Parker, pero como Spider-Man, como el tío que sale por las noches a buscar camorra y a detener delincuentes, pues como que no. Así que el propio Sam Raimi
tuvo que realizar una prueba de cámara, o sea, cogió a Maguire y le dijo, oye, mira, está pasando esto, tenemos que hacer algo. Y entonces le grabó una prueba de cámara donde están unos delincuentes atacando a una chica en un callejón, ¿no? Y entonces aparece Maguire sin el traje de Spider-Man, de hecho aparece sin camiseta, ¿no? Y mostrando ahí que estaba ya fibrándose, ¿no? Musculándose para el personaje, porque una cosa que os tengo que decir es que Maguire es vegetariano desde hace un montón de años. Y entonces aparece y tienen una pelea, tal, y aparece todo así como muy épico. Y esa prueba de cámara, financiada por el propio Sam Raimi y Tobey Maguire, se la llevaron a los ejecutivos para que estos dijeran, ah, vale, ok, da el perfil. Cosa que por otro lado no entiendo, porque Spider-Man, o sea, lo que es Spider-Man, el tío que sale dando leches, haciendo acrobacias, piruetas, saltos mortales y demás, todo eso lo hace un doble. O sea, ¿qué más da? El perfil del actor en cuestión. Pero bueno, por cierto, este vídeo, el de la prueba de cámara de Tobey Maguire haciendo de Spider-Man, ¿no? Para opositar a conseguir el papel, lo podéis encontrar en YouTube. Se volvió viral en su tiempo y actualmente está en YouTube, lo podéis encontrar de una forma bastante sencilla. Pero no puedo dejar de comentar, ya que estamos hablando de la primera película de Spider-Man, que opositaron todos los actores que estaban más o menos en la edad en ese momento para la película, incluyendo Freddie Prinze Jr., ¿no? Que era un actor adolescente del que ya hemos hablado anteriormente en el canal. Bien, pues Sam Raimi dijo en unas declaraciones que a Freddie Prinze Jr. ni siquiera se le permitiría comprar la entrada para ver la película, es decir, que ni de coña iba a ser su Spider-Man. Y como era una película de orígenes, pues lógicamente esta primera entrega de Spider-Man pues contaba todo el bullying de Peter en el instituto, toda la muerte del tío Ben, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabéis, a pesar de que Tobey Maguire ya tenía 25 años. 25 putos años ya estaba haciendo de un estudiante de instituto en un pupitre sentado, y creo que por eso la película va tan acelerada. No sé si es la sensación que tenéis vosotros, pero yo, como amante de los cómics, siempre he pensado que esa primera película de Spider-Man no me terminaba de encajar porque iban demasiado deprisa. Spider-Man funciona eminentemente en su tiempo en el instituto, o sea, no puedes pasar de ello de puntillas. Y otra cosa interesante es que precisamente por haberse tenido ya un nombre dentro de la industria, no había todavía conseguido ningún premio ni nada por el estilo, pero ya había figurado en películas muy aplaudidas por la crítica, pues Maguire pudo firmar un sueldo bastante alto, 3 o 4 millones de dólares, además con opción de que ese sueldo se multiplicase en caso de que se hicieran más entregas de su Spider-Man, cosa que efectivamente sucedió, y ya para la segunda multiplicó por 5 ese caché, 17 millones de dólares. Pero bueno, estábamos hablando del tono general de esa primera película de Spider-Man y de que esa sensación de que intentaban condensar demasiado en tan solo 2 horas de metraje. Bueno, aunque eso sí, no llegaban al galimatías que era la primera entrega de Daredevil. Madre mía, el Daredevil cinematográfico. Y sobre todo la película era demasiado dramática. La muerte del tío Ben, la muerte de Norman Osborn, que es el padre de su mejor amigo, de Harry, el rechazo de Mary Jane. Pero tenían suerte de contar con Tobey Maguire como protagonista, porque es un actor que se le nota muchísimo en los ojos, esa mirada, los ojos que tiene Tobey Maguire, vamos, ya los quisiera yo para mí, se le nota en la mirada todo el peso que está sustentando, que le viene muy bien al personaje, ¿no? Porque es un peso mucho más grande del que él puede soportar. Toda la trilogía de Sam Raimi, de Spider-Man, si la volvéis a ver, está llena de primeros planos de Tobey Maguire flipando, ¿no? Soportando todo lo que le está pasando, que todo es demasiado dramático, demasiado dramático, demasiado dramático. Es como el Penas, ¿no? También podría haber dicho que Tobey Maguire es el Spider-Man Penas, ¿no? Y en realidad Spider-Man sí sufre muchísimo, pero también es súper tremendamente divertido y le quita el dramatismo a todo, ¿no? Con sus chistes y sus cosas. No me sorprende que en Spider-Man No Way Home haya hecho este rol de figura paterna, no solamente por edad con respecto a los otros dos actores que han hecho de Spider-Man, sino porque también ha sido el Spider-Man más sufridor, ¿no? En algún sentido. Y es un sufrimiento que se hacía mucho antes. En los actores clásicos se les miraba muchísimo el primer plano que tenían y si eran capaces de transmitir con la mirada como lo hace Tobey Maguire. Y también creo que ha sido el Spider-Man más romántico, ¿no? Sobre todo por la química que tenía con su Mary Jane, que era Kirsten Dunst. De hecho, Spider-Man 2, que para mi gusto sigue siendo mi película favorita de superhéroes, o una de mis favoritas sin duda, o sea, todo lo que realmente es Spider-Man en cómic está plasmado en esas 2 horas de película, pues Spider-Man 2 prácticamente
es una comedia romántica, o sea, es una película romántica que se la pones a tu chica y le va a gustar seguro. Y además, hablando de esa química con Kirsten Dunst, hay que recordar aquel famoso beso que se daban bajo la lluvia, ¿no? Bueno, que Mary Jane le está dando a Spider-Man sin saber todavía que es Peter Parker, que ganó premios en TV y no sé qué leches, y que algunos en su día dijeron que ese beso, más que un beso, parecía una... sí, una fellatio, porque tenía... Como estaba montada la escena, ¿no? Tal y como estaba rodada, Spider-Man estaba columpiado boca abajo, ¿no? Y entonces Mary Jane se acerca y le baja la máscara para darle el beso. Pero claro, en lugar de subírsela, que sería lo que haría si el sujeto estuviese frente a ella, pues le tenía que bajar la máscara. Y parecía que en realidad, en lugar de bajarle una máscara, le estaba bajando el pantalón y luego con tanta lengua parecía que, bueno, no vamos a entrar en esos temas. Pero sí, simbólicamente es bastante sexual ese beso. Un beso de los mejores que se han dado jamás en el cine. Entre dos actores, Tobey Maguire y Kirsten Dunst, que, efectivamente, como estáis suponiendo, tuvieron un breve romance. Pero para cuando se rodó Spider-Man 2 ya no estaban juntos. O sea, tuvieron un escarceo, un aquí te pillo, aquí te mato y ya está. ¿Y por qué destaco esto en este vídeo? Bueno, pues porque es bastante curioso también que entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2, Tobey Maguire rodó otra película, Seabiscuit, película sobre un caballo de carreras bastante simpática que os recomiendo, película que además estuvo nominada al Oscar a la mejor película y donde Tobey Maguire se lesionó gravemente en la espalda hasta el punto de que los ejecutivos estuvieron a punto de cambiarle, de sustituirle de su personaje de Spider-Man para poder cumplir con la fecha de estreno. ¿Y quién se rumoreó que podía sustituir en su día a Tobey Maguire? Pues Jake Gyllenhaal, otro actor joven en aquel momento que, curiosamente o no, era la pareja sentimental de Kirsten Dunst en ese momento. Es decir, era el tío por el que Kirsten Dunst había abandonado a Tobey Maguire. Si es que es el Spider-Man perdedor, el Spider-Man loser. Y si os he dicho que Spider-Man 2 es mi película favorita del Trepamuros, de momento, ¿no? Pues también os tengo que decir que Spider-Man 3 es la peor. Sin duda, o sea, es un bodrio. Hay muchos motivos por los que esa película para mí no funciona en ningún momento, aunque también tengo que decir que a pesar de todo me imagino que es en la que Tobey Maguire se lo pasó mejor, porque es la película en la que pudo dar rienda suelta a esa faceta oscura que el actor también tiene. Y es que más allá de todo lo que os he contado de su paso por los pussy poses, de su alcoholismo prematuro, de su fracaso académico, la vida de Tobey Maguire está llena de claroscuros como muchos de los actores de Hollywood. Le marcó muchísimo el divorcio de sus padres, como a muchos hijos de padres divorciados, y, ojo, porque otro de los episodios más oscuros de la vida de Tobey Maguire es que se involucró mucho en el submundo de las grandes partidas de póker de Hollywood, al igual que otros actores de su generación. Y como jugador de póker era completamente desalmado, o sea, le daba igual arruinar a quien fuera que estuviera jugando en su contra. De hecho, llegó un momento en el que llegó a robarle las partidas de póker a la organizadora de las mismas, que era la joven Molly Bloom, tal y como se muestra en la película de Molly's Game de Aaron Sorkin. El jugador X, que no se menciona el nombre de Maguire, pero el jugador X que se ve en Molly's Game, ese jugador es Tobey Maguire. Aunque bueno, ya os dije que también algún día hablaría de Molly's Game, así que Dios, se me acumula el trabajo. Pero bueno, por sintetizar un poco, y como os he dicho que estaba intentando analizar un poco esta pregunta vital de quién es el mejor Spider-Man desde la perspectiva mía como actor y como intérprete, tengo que decir que al hilo de lo que estaba diciendo al comienzo, que no había tenido una formación académica muy amplia Tobey Maguire, esto no es necesariamente malo porque, como os comentaba, él empezó muy joven, prácticamente de niño, y es habitual que los actores niños no tengan una formación muy amplia, simplemente es presenta un casting a otro y hasta que le cojan, ¿no? Pero todo ese proceso vital que os comentaba, todas esas cosas que le afectaron en su vida, él, Tobey Maguire, lo sabe plasmar muy bien delante de una cámara. Es cierto que después de Spider-Man no ha tenido una singladura en la meca del cine muy relevante, que digamos, por lo menos hasta el momento, todavía tiene un margen muy amplio para llenar su filmografía de grandes títulos, pero sí que ha sufrido un poco la maldición de esos otros actores y actrices que han sido
por el imaginario colectivo asociados a un personaje en cuestión y de ahí no lo han conseguido sacar. Por todo ello, ¿no? Además de esa anécdota, ¿no? De la competencia que tenía con Leonardo DiCaprio, que era su mejor amigo, por todo eso yo considero que Tobey Maguire es el Spider-Man loser, ¿no? El Spider-Man perdedor, pero también es cierto que de alguna forma es el que mejor ha sabido plasmar esa crisis existencial de la adolescencia, que es como concibieron el personaje en su momento Stan Lee y Steve Ditko. Así que sí, Tobey Maguire es un gran Spider-Man, y prueba de ello es que sin esas 3 películas que él protagonizó no tendríamos todo el UCM que a día de hoy disfrutamos. Y en fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy. En próximos vídeos, si los hago, pues tendréis mis valoraciones sobre Andrew Garfield y Tom Holland. Dejadme cuál es vuestro Spider-Man favorito en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, familia.